En el corazón de los valles donde el sol tiñe los campos de oro, se extendía el rancho La Esperanza. Un nombre que, para los que miraban desde lejos, evocaba prosperidad y sueños cumplidos. Pero para quienes labraban su tierra, como Manuel Gutiérrez, era un recordatorio diario de que la esperanza a menudo se marchitaba bajo el peso del sudor y el polvo. Y en ese vasto terreno de injusticias silenciosas, ninguna criatura sufría más que un pavó solitario, arrinconado y olvidado por todos. Don Ernesto, se lo repito, ese animal ya no sirve. Apenas si se sostiene en pie, dijo el capataz, con un gesto de desdén hacia el ave de plumas opacas que temblaba en un rincón del corral. Don Ernesto Montiel, dueño de todo lo que la vista abarcaba, apenas giró la cabeza. El cigarro perpetuo entre sus dientes y su sombrero de ala ancha, que decían las malas lenguas ni se quitaba para dormir, eran los símbolos de su poder. Observó al animal con un desprecio gélido. ¿Y esa cosa sigue respirando? Te ordené la semana pasada que te deshicieras de él. En mi rancho no se alimenta a lo que no produce. Cada palabra era un disparo, frío y certero. Mañana lo quiero en la mesa del comedor o en una fosa. Lo que sea más rápido. Nadie, y menos aún el propio don Ernesto, podría haber imaginado que aquel pavó insignificante, considerado un mero desperdicio de maíz, se convertiría en la pieza que cambiaría el destino de todo el rancho, enseñándole a su patrón la lección más profunda y humilde de su vida. Acompáñame hasta el final de este relato, porque te revelará cómo, cuando la compasión genuina toca un corazón sencillo, hasta la criatura más débil puede convertirse en un instrumento de milagros inesperados. Desde la distancia, mientras limpiaba las herramientas gastadas por el uso, Manuel lo observaba todo. 15 años al servicio de don Ernesto le habían enseñado a leer el silencio y a entender las jerarquías. Había visto el rancho florecer y las arcas del patrón rebosar, mientras los bolsillos de sus trabajadores permanecían casi vacíos. Con cada cosecha récord, el corazón de don Ernesto se endurecía un poco más, construyendo un muro invisible entre él y los hombres que regaban sus campos con su esfuerzo. El pavó había llegado en un lote para engorda 3 meses atrás. Desde el principio, fue distinto. Más pequeño, con una cojera casi imperceptible en la pata izquierda que lo convertía en el blanco de los demás. Lo empujaban, le robaban la comida. En secreto, cuando nadie miraba, Manuel le apartaba un poco de grano. Le había puesto un nombre en su interior, un nombre que nunca pronunció en voz alta, Fortuna. Mañana mismo lo llevo al pueblo a vender, mintió el capataz, sabiendo que era una sentencia de muerte. Nadie en su sano juicio compraría un pavó enfermo. Esa tarde, al terminar su jornada, Manuel se desvió hacia el corral. El animal, al verlo, levantó la cabeza y emitió un gorjeo tan débil que apenas se oyó. Su respiración era un esfuerzo visible, y sus plumas, sin vida, parecían listas para abandonar su cuerpo. Parece que tu suerte se ha terminado, amigo, murmuró Manuel, agachándose junto a la valla. El pavó, en un acto de confianza pura, cojeó hasta él. No merecías nacer en un lugar donde tu vida solo se mide por lo que produces. Una idea, tan absurda como un relámpago en un cielo despejado, cruzó su mente. Era una locura, una imposibilidad con su mísero salario. Pero la imagen de su propia hija, Lucía, luchando contra la enfermedad, se superpuso a la del ave temblorosa. No podía, simplemente no podía, quedarse de brazos cruzados. Al alba, antes de que el primer rayo de sol tocara la tierra, Manuel llamó a la puerta de la casa principal. Un don Ernesto somnoliento, envuelto en una bata de seda, abrió con el ceño fruncido. ¿Qué demonios quieres a esta hora, Gutiérrez? Vengo por el pavó enfermo, patrón. El capataz dijo que lo llevaría al pueblo. Bien, mientras desaparezca de mi vista.
No, señor, interrumpió Manuel, con el corazón en la garganta. Quiero comprarlo. Don Ernesto soltó una carcajada seca que retumbó en el patio silencioso. ¿Comprar? ¿Ese desperdicio? ¿Y con qué piensas pagarlo, Manuel? Con buenos deseos. Manuel respiró hondo. Tengo unos ahorros, señor. Le ofrezco 50 pesos. Ese animal no vale ni 10. Entonces 10 pesos, señor. Don Ernesto lo estudió con ojos entrecerrados, como un depredador calculando a su presa. Te cobraré 30. Y te descontaré media jornada por haberme despertado. Antes de que Manuel pudiera replicar, una sonrisa maliciosa se dibujó en su rostro. ¿Tanto te importa un pavo moribundo? ¿Qué manera de tirar el dinero para alguien que apenas tiene que comer? Pero supongo que cada loco con su tema. Págale al contador y lárgate con tu estorbo. Ese día, el pan del desayuno le supo a ceniza a Manuel. El dinero, ahorrado con tanto sacrificio para las medicinas de su hija Lucía, ahora descansaba en la caja fuerte del patrón. Durante el almuerzo, escuchó a lo lejos las risas de don Ernesto mientras contaba la anécdota a sus amigos terratenientes. Imagínense, 30 pesos por un pavo que no sobrevive a la semana. Estos campesinos y su simpleza. La pequeña cabaña de Manuel estaba a 20 minutos a pie del rancho. Hizo el trayecto cargando al pavo, ahora envuelto en un viejo zarape. Al llegar, su esposa Teresa lo recibió con una mirada de incredulidad que le atravesó el alma. Manuel, ¿gastaste el dinero de las medicinas en un pavo moribundo? ¿Has perdido el juicio? No podía dejarlo morir así, Teresa. Nadie merece que otros decidan que su vida no vale nada. Teresa negó con la cabeza, un gesto de frustración y comprensión a la vez. En el fondo, era esa bondad desmedida de Manuel lo que la había enamorado, aunque a veces, como ahora, esa misma bondad los ponía al borde del abismo. La pequeña Lucía, de 7 años, apareció en el umbral de su habitación, con una tos seca que partía el silencio. Su rostro pálido se iluminó al ver al animal. ¿Es para mí, papá? ¿Puedo ponerle un nombre? Ya tiene uno, mi niña. Se llama Fortuna. Es bonito, susurró la niña, acercándose al ave que reposaba sobre una manta en un rincón. Está enfermito. Como yo, ¿verdad? Manuel asintió, con un nudo apretándole la garganta. La tos de Lucía empeoraba cada día, y el tratamiento recomendado por el doctor del pueblo costaba más de lo que ganaba en 2 meses de trabajo extenuante. Las semanas que siguieron fueron una prueba de resistencia. Manuel doblaba turnos en el rancho, aceptaba cualquier trabajo extra los domingos. Teresa lavaba ropa ajena hasta que sus manos quedaban en carne viva. Todo para reunir de nuevo el dinero de las medicinas. Y contra todo pronóstico, Fortuna seguía vivo. Manuel, recordando las enseñanzas de su abuela, le preparaba una pasta de maíz molido con hierbas medicinales. Lentamente, el pavo empezó a recuperar fuerzas. Lucía se convirtió en su compañera inseparable. Le contaba cuentos en susurros cuando la fiebre le daba un respiro, compartiendo sus secretos con el único ser que parecía entender su fragilidad. Un día, Manuel encontró a su hija dormida en el suelo, acurrucada junto al pavo. Se alarmó, pero al acercarse notó algo extraordinario, la respiración de Lucía era más calmada y profunda de lo que había sido en meses. Teresa también lo notó. Es extraño, comentó esa noche. Desde que Fortuna está en la casa, Lucía tose menos por las noches. Serán ideas tuyas, mujer, respondió Manuel, aunque en su corazón anidaba una semilla de esperanza irracional. Pasó un mes. Fortuna ya no era una sombra de sí mismo.
Sus plumas habían recuperado un brillo tornasolado y su cojera era casi imperceptible. Lucía, en cambio, recaía. La fiebre volvía con más frecuencia, y el dinero para el tratamiento seguía siendo una meta lejana. Una tarde, mientras reparaba una cerca en los límites del rancho, Manuel escuchó la voz de don Ernesto conversando con un visitante de la capital. Entonces, ¿el negocio sigue en pie?, preguntaba el hombre de traje elegante. Por supuesto. La Esperanza es el lugar perfecto para su proyecto. Tenemos agua de sobra, aunque para ello tenga que desviar el río que abastece al pueblo. ¿Y los campesinos? ¿Qué pasará con ellos? Si no hay agua para sus pequeñas parcelas, no tendrán más remedio que vendérmelas a precio de saldo. Así funciona el progreso, amigo mío. Manuel sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El plan del patrón no solo significaba su ruina, sino la de todo el pueblo. Una condena a la miseria dictada con la misma frialdad con la que había sentenciado a Fortuna. Si estas historias que nos recuerdan que la fe y la bondad pueden obrar milagros resuenan en tu corazón, te invito a compartir esta luz. Un me gusta es un gesto de apoyo, y al suscribirte, te unes a una comunidad que cree en el poder transformador de la compasión. Que la bendición de la esperanza te acompañe siempre. Esa noche, la fiebre de Lucía se disparó. Tuvieron que envolverla en paños húmedos mientras deliraba. Manuel, desesperado, salió al patio oscuro, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. El plan de don Ernesto, la enfermedad de su hija, el dinero inalcanzable. Todo se derrumbaba. Fortuna lo siguió, emitiendo suaves sonidos, como si intentara consolarlo. Ya no era el ave débil que había rescatado. Había crecido, y bajo la luz de la luna, sus plumas brillaban con tonos azules y verdes. Al menos tú estás mejor, amigo, murmuró Manuel, acariciándole la cabeza. De repente, Teresa salió de la cabaña, con el rostro pálido de alarma. Manuel, ven rápido. Corrieron a la habitación. Lucía estaba sentada en la cama. La fiebre había cedido y pedía agua con voz clara. Es como si algo hubiera cambiado de repente, susurró Teresa, sin poder entenderlo. 3 días después, don Alfonso, el viejo médico del pueblo, examinaba a Lucía con una expresión de perplejidad. No me lo explico. La infección está remitiendo. ¿Qué le han estado dando? Teresa miró a Manuel. Solo las hierbas de siempre. Y ha pasado mucho tiempo con ese pavó que mi esposo rescató. El doctor observó al animal, que no se separaba de la niña. Extraño. He leído estudios sobre los efectos terapéuticos de los animales, pero esto. Lucía interrumpió. Fortuna me cuida por las noches, papá. Me cuenta historias en mis sueños. Los adultos sonrieron con ternura, pero Manuel sintió un escalofrío. Algo que escapaba a su comprensión estaba sucediendo. Esa misma semana, la tragedia golpeó la casa grande. Alejandro, el hijo único de don Ernesto, recién llegado de la universidad, sufrió una terrible caída a caballo en un barranco. Lo encontraron inconsciente, con múltiples fracturas. El diagnóstico del médico de la capital fue brutal, necesita una cirugía urgente, pero en su estado actual, no sobrevivirá al traslado. Hay que estabilizarlo aquí y rezar. El rancho se paralizó. Don Ernesto, el hombre de hierro, vagaba como un fantasma por los pasillos de su enorme casa. Su esposa, doña Carmela, no dejaba de llorar. Manuel se enteró al llegar a trabajar y, a pesar de todo el rencor que podría haber sentido, no encontró alegría en el sufrimiento ajeno. Ni siquiera en el del hombre que planeaba destruir a su comunidad. Esa tarde, tomó una decisión que Teresa calificó de locura.
¿llevarás a Fortuna a la casa del patrón? ¿Al mismo pavó que él quería matar? Manuel, te echará a patadas. Quizás. Pero Lucía mejoró cuando Fortuna llegó. No sé si fue coincidencia, un milagro o qué. Pero si existe la más mínima posibilidad de ayudar. No lo hago por él, Teresa. Lo hago por lo que mi padre me enseñó, ser el tipo de hombre que quiero que mi hija admire. Al atardecer, Manuel llegó a la casa principal con Fortuna en brazos. El capataz intentó cerrarle el paso, pero doña Carmela, la esposa de don Ernesto, escuchó el alboroto y salió. ¿Qué sucede aquí? Señora, perdone el atrevimiento. Sé que no es momento, pero tal vez esto pueda ayudar al joven Alejandro. ¿Tú? ¿Con un pavó? Manuel, atropelladamente, le contó lo sucedido con su hija. Esperaba burlas, desprecio. Pero en el rostro de doña Carmela solo vio la desesperación de una madre aferrándose a cualquier clavo ardiendo. Pasa, dijo finalmente. Pero si Ernesto te ve. Don Ernesto estaba sentado junto a la cama de su hijo, su rostro tan pálido como el del muchacho inconsciente. Al ver a Manuel con el pavó, se levantó, enfurecido. ¿Qué significa esta burla? Fuera de mi casa. Ernesto, espera, intervino su esposa. La hija de este hombre mejoró gracias a este animal. Por favor, al menos escúchalo. Has perdido la razón, Carmela. ¿Un pavó milagroso? Por el amor de Dios. Pero Fortuna, ignorando la tensión, se había acercado tranquilamente a la cama de Alejandro y se acomodó en el suelo junto a la cabecera, exactamente como solía hacer con Lucía. Solo una noche, por favor, suplicó doña Carmela con los ojos llenos de lágrimas. Ya lo hemos intentado todo. Don Ernesto miró a su hijo, luego a Manuel, y finalmente al pavó. La arrogancia se derrumbó ante la desesperación. Una noche, se dio con voz ronca. Después, te largas con tu animal y no vuelves a mencionar esta locura a nadie. Manuel pasó la noche en vela en un rincón de la lujosa habitación. Don Ernesto no se movió del lado de su hijo. Durante horas, el único sonido fue la respiración agónica del joven y los suaves gorjeos de Fortuna. Cerca del amanecer, Manuel rompió el silencio. ¿Por qué quiere desviar el río, don Ernesto? El patrón lo miró, sorprendido por la pregunta. Quizás fue el agotamiento o la vulnerabilidad del momento, pero respondió con una sinceridad brutal. Para ser más grande de lo que fue mi padre. Él me dejó un rancho próspero, yo quiero dejarle un imperio a Alejandro. Su mirada se posó en su hijo. Si sobrevive. ¿Y el precio es el sufrimiento de todo un pueblo?, preguntó Manuel en voz baja. Los negocios son así. Unos ganan, otros pierden. Mi hija casi muere porque no pude pagar sus medicinas. Después de comprarle este pavó, dijo Manuel, señalando a Fortuna. El mismo pavó que ahora vela por su hijo. Algo se quebró en la mirada de don Ernesto. Pero antes de que pudiera responder, Alejandro emitió un suave gemido. Ambos hombres se precipitaron a la cama. El muchacho abrió los ojos, confundido. Papá. ¿Dónde estoy? Don Ernesto cayó de rodillas, tomando la mano de su hijo entre las suyas, mientras las lágrimas que había contenido por años finalmente corrían por su rostro. Manuel, en silencio, salió de la habitación para buscar al médico. 3 días después, los doctores confirmaron lo inexplicable. Alejandro estaba fuera de peligro. Su recuperación era asombrosamente rápida. Manuel no había vuelto a la casa grande, hasta que una tarde, el capataz le dijo que el patrón lo esperaba en su despacho. Don Ernesto miraba por la ventana. Sobre su escritorio,
había un sobre. Tu pavó sigue con mi hijo. Se niega a separarse de él. Dice que le habla en sueños, igual que tu hija. Manuel asintió, sin saber qué decir. He cancelado el proyecto del desvío del río, continuó don Ernesto, sin mirarlo. ¿Y ese sobre? Contiene dos cosas. El pago por tu pavó, valorado ahora en lo que considero justo, y los papeles de propiedad de 3 hectáreas de tierra que colindan con tu parcela. Don Ernesto, yo no vine por. Lo sé. Finalmente, el patrón se giró y lo miró a los ojos. La noche que pasaste aquí, te escuché susurrarle a tu pavó. Hablabas de la bondad, de hacer lo correcto aunque nadie te vea, del ejemplo que dejamos a nuestros hijos. Me recordaste a mi propio padre. Antes de que el dinero también lo cambiara a él. Manuel tomó el sobre, abrumado. Una cosa más, añadió don Ernesto. El médico especialista vendrá a revisar a Alejandro la próxima semana. Le he pedido que examine también a tu hija. Sin costo alguno. 5 años después, el rancho La Esperanza era un lugar diferente. Don Ernesto, asesorado por su hijo Alejandro, ahora un agrónomo graduado, había implementado un sistema de cooperativa con los campesinos. La producción se había duplicado y, para sorpresa de todos, sus propias ganancias también habían aumentado. Lucía, completamente sana, era la mejor alumna de la escuela del pueblo, renovada con fondos del rancho. Y Fortuna, contra todo pronóstico, vivía como un patriarca en un corral especial construido entre la casa grande y la humilde cabaña de Manuel, que ahora era una casa de ladrillos. Sus descendientes poblaban el rancho, y todos los trabajadores lo trataban con un respeto casi reverencial. Teresa solía decir que todo cambió gracias a un pavó enfermo que nadie quería. Pero Manuel sabía que el verdadero milagro había sido más profundo, más silencioso. Fue el descubrimiento de que la compasión, un acto tan pequeño y aparentemente inútil, tiene el poder de transformar no solo a quien la recibe, sino, sobre todo, a quien la da. Don Ernesto, sentado en el porche de su casa mientras observaba a Fortuna pasearse con aire majestuoso, lo resumió mejor una tarde: creía que el éxito se medía por lo que uno es capaz de tomar del mundo. Ahora sé que su verdadera medida está en lo que eres capaz de devolver. Recuerda, amigo y amiga que me escuchas, que a veces aquello que el mundo desprecia como débil, inútil o insignificante, puede ser el instrumento del cambio más poderoso. La semilla de compasión que siembras hoy, en un acto que nadie ve, puede florecer mañana en milagros que jamás imaginaste. Nunca subestimes el poder de un gesto de bondad. Puede ser el comienzo de una cadena que cambie no solo una vida, sino el destino de toda una comunidad.